Bienvenidos a este módulo número 2 de este curso, el cual va a tratar específicamente sobre cables. En el manual, al principio da una descripción, una advertencia sobre que los cables de fibra óptica no son delicados. En general, son cables bastante más fuertes que los de cobre. Eh, y parece mentira que un vidrio, el cual cuando está expuesto literalmente ustedes lo tocan y se rompe, pueda soportar tensiones hasta dentro del cable hasta de 600 libras, por ejemplo, un cable estándar de planta externa. Entonces, la conclusión que llegamos respecto a esta parte es que los cables de fibra óptica no son delicados, exceptuando cuando le van quitando los revestimientos o chaquetas. En ese momento, el cable empieza a ser cada vez más delicado, hasta literalmente es un vidrio completamente frágil al contacto. Por eso, la mayoría de las fallas en los cables de fibra óptica, exceptuando las fallas catastróficas, roedores, roturas por camiones, por altura, incendios forestales, etcétera, etcétera. La mayoría de las fallas ocurren cuando el cable se le remueve en la chaqueta y eso ocurre cuando necesitamos hacer un empalme o necesitamos instalar conectores. Esos son los lugares donde la mayoría de las veces ocurren fallas porque es donde realmente hay una debilidad extrema del cable. Inicialmente, ustedes pueden ver la figura correspondiente, figura 8, en la cual nosotros vemos un cable genérico de fibra óptica. El cable genérico de fibra óptica podemos verlo en este momento aquí físicamente. Él está compuesto por una chaqueta exterior, puede ser de 2 o 3 milímetros, después una aramida o Kevlar. Esta fibra textil es fundamental en la seguridad de los cables. Con esta es que se hacen los chalecos antibalas. Después viene una segunda chaqueta de 900 micras, que es la blanca en este momento. Después una transparente, que es muy difícil ver aquí en el video, la cual mide 250. En este momento es transparente porque es un hilo solitario, pero si fueran varios hilos compartiendo algún tipo de encapsulado, vendría color. Y finalmente la fibra óptica en el extremo, que mide 125 micras siempre, independientemente si es multimodo o monomodo. Después tenemos la clasificación general de los cables de planta externa, interna y externa. El de cables de planta interna, como su palabra lo dice, es para ser utilizado dentro de los edificios. Nos encontramos primero con el cable tie buffer. El cable tie buffer o el cable de distribución. En este caso tengo un cable de 12 hilos de fibra óptica. Este cable de distribución o tie buffer es el que se usa para hacer los cableados dentro de los backbone o troncales principales dentro de los edificios. Cada hilo de fibra óptica se le quitó la chaqueta general de 3 milímetros y el Kevlar individual. Hay un solo Kevlar colectivo, o sea que aquí quedan dos chaquetas, una de 900 y otra de 250 micras. Ahora, este es el cable, son cables flexibles, ideales para ser colocados dentro de las tuberías de los cables. No le tengan miedo a doblar el cable hasta cierto, después veremos más adelante, hasta cierto momento en el cual no es que se va a fracturar, sino que va a empezar a producirse atenuación. Vamos a verlo más adelante. Vale mención o vale la pena mencionar la aparición de las microfibras. Microfibras son cables que se están utilizando para altas densidades, fundamentalmente para lo que se conoce como FTTH, Fiber to the Home, llevar la fibra a las unidades habitacionales o a los hogares. Esta fibra, como los edificios tienen altas densidades, muchos apartamentos, necesitamos reducir drásticamente el diámetro. Por ejemplo, este es un cable de 12 hilos en microfibra, este es un cable de 12 hilos estándar. La diferencia fundamental es que los hilos en los extremos se le quitó también la chaqueta de 900 y solamente queda la chaqueta de 250. Si seguimos avanzando en el manual, vamos a encontrarnos la figura correspondiente a el cable loose tube o cable de planta externa. El cable de planta externa o de tubo holgado es un cable que tiene una estructura, como se menciona aquí, como se ve en el dibujo. Tenemos un buffer
dentro de este buffer tenemos unos hilos de fibra óptica. Estos hilos de fibra óptica solamente tienen la chaqueta de 250 micras. Esta estructura de estos cables está diseñada para condiciones extremas de planta externa. Están protegidos contra los rayos ultravioleta. Las chaquetas son de polietileno. Están protegidos contra la humedad. Están preparados para grandes e importantes tracciones durante el proceso de instalación. Lamentablemente tienen que ser esta estructura. Digo lamentablemente porque los hilitos, al poseer solamente la chaqueta 250 y adicionalmente aquí adentro vienen con un gel. Ese gel, el objetivo es evitar que la humedad entre y sirve como lubricante durante las microdilataciones o microcontracciones por variaciones de temperatura. Y eso lo hace desagradable, vamos a decir el término, hasta cierto modo complicado, la parte de limpieza, preparación para conectorización y empalme. Pero este es el cable que debemos utilizar en planta externa, inevitablemente. Dentro de los cables de planta externa podemos encontrarnos el chaqueta simple, como el que estoy mostrando en este momento. Uno muy popular es el cable con armadura. Armadura tiene una cinta de acero, no es de aluminio, no podemos confundirlo con un cable con blindaje para interferencia electromagnética que no tiene nada que ver con el tema de los cables de fibra óptica. Es para protegernos contra los roedores, una cinta de acero superpuesta, aquí está superpuesta. Bueno, y cuando hablo de roedores estoy hablando de en los cables soterrados de ratas, en los cables aéreos ardillas. Son los principales enemigos desde el punto de vista de roedores de estos cables con armadura. También es interesante que veamos los cables ADCS o autosoportados. Pónganle atención ahí, son cables que están sustituyendo la figura 8 o sustituyeron la figura 8 hace cierto tiempo y son cables que llevan un mensajero de fibra de vidrio realmente internamente y permiten tendidos de muy largas distancias. No necesitan ser amarrados o trenzados a un mensajero. Cuando hablo de la palabra ADSS es lo All Dielectric Self Supporting o totalmente dieléctrico, nada metálico, autosoportado. Otro cable bastante interesante es el cable OPGW. El cable OPGW, Optical Power Ground Wire, es el cable de guarda de los tendidos de alta tensión. Estos cables, cuando se fabrican, en el momento en la planta, uno o varios de los alambres de aluminio, pues son los alambres de alta tensión, los cables de alta tensión son alambres de aluminio trenzado, son sustituidos por un tubo de acero hueco que trae hilos de fibra óptica. Entonces, cuando la empresa de energía eléctrica coloca este cable de guarda en la parte alta de las torres de transmisión eléctrica, va a tener un tendido de fibra óptica como valor agregado. Aquí tenemos un cable OPGW. Aquí en la parte podemos ver, bueno, ahí está, hay dos tubos huecos. Esos tubos lo que tienen son hilos de fibra óptica en su interior. Entonces, son fundamentales. Es más, de hecho, la mayoría de las comunicaciones entre ciudades en fibra óptica, actualmente las empresas de telecomunicaciones alquilan hilos a las empresas de energía eléctrica para ir de una ciudad a otra, porque no hay tendido más seguro ni más económico a la hora de efectuarse que este tipo de cable. Siguiendo con nuestro manual, ya que hicimos un recorrido muy rápido de los tipos de cable, de los ADS, figura 8, vale la pena mencionar el cable unitubo. El cable unitubo tiene un solo buffer en el centro, límite, porque los buffers solamente pueden tener o 6, máximo 12 hilos, máximo 12 hilos. Imagínense el cambio de tamaño de un cable de 12 hilos con un solo tubo, ¿verdad? Y los otros tubos son tubos falsos, de la diferencia de tamaño. Pero, aquí hay una parte fundamental e importante, estos cables no tienen el stream member. Cuando yo hablo de stream member, este cable que está aquí tiene esta pieza. Esta pieza rígida es la que permite inmovilizar el cable en las mangas de empalme. Entonces, este tipo de cable, el unitubo, es para ir directamente de un edificio a otro. No está diseñado para tener empalme en el medio.
Sin embargo, están tratando de utilizarlos a veces como cable de última milla y se están creando ciertas mangas especiales para poder tratar de inmovilizar estos cables. Pero en general, a menos que contemos con una manga especial para efectuar estos empalmes, nosotros no deberíamos usar esto a menos que vayamos directamente de edificio a edificio, generalmente redes LAN. En el manual después hay un tema, bueno, no lo mencioné, pero por favor pónganle atención a los tipos de chaquetas que pueden tener los cables. Estos tipos de chaquetas o, tienen que ver con la conducción, la protección contra fuego. Realmente la palabra exacta es retardantes a la emisión de humo, porque realmente mucha gente dice, no, el término comercial, no, dame un cable antiflama o antillama o resistente a la llama. Eso no lo son. Ellos lo que son retardantes a producir humo. Y la idea es poder evacuar los edificios. Este tema de este tipo de cable y el uso particular que mencionamos y recomendamos de los cables cero halógeno, que son el estándar europeo, ahí nos salimos, nuestra recomendación es salirnos del estándar americano. Si nosotros nos encontramos en un edificio que no es de estructura de concreto, porque si nosotros tenemos edificios de estructuras de concreto, este tema no interesa. Simplemente compremos los cables más económicos, los tipo Riser o cualquier otro que no tenga que este tema, porque ahí el tema de que se va a incendiar el edificio, etcétera, etcétera, no va a ocurrir. Pero si nosotros tenemos edificios de estructura de acero, y estos edificios evidentemente no van a tener las losas o placas de concreto, no van a tener internamente paredes de bloques, ni nada por el estilo, ni ladrillos, entonces nosotros tenemos que tener cuidado con este tema. Y recomendamos el uso del cable con cero halógeno, que es la recomendación europea. En el manual, por favor, lean las razones por las cuales recomendamos este tipo de cable. También hay que tener cuidado a los colores de los cables de planta interna. Lamentablemente tenemos un error desde el punto de vista de estándar, donde los cables multimodo OM1 y OM2 ambos son anaranjados. Los OM3 y los OM4 ambos son color aguamarina. Hay una petición para hacer el OM4 color violeta. Entonces, lamentablemente ha habido un error con respecto a las normas. Sin embargo, tenemos que tener cuidado, sobre todo cuando compremos los Pascor, y tratar de guiarnos con los colores a pesar de las advertencias que hemos mencionado. En la figura 15 nosotros podemos observar el radio de curvatura. Los cables no se pueden, ya lo mencioné anteriormente, no se pueden doblar sino hasta cierto magnitud, porque si no empezamos a tener atenuación. Este minimum bend radius o radio mínimo de doblado, hay dos. Uno para no producir atenuación y el otro cuando estamos hablando los cables con maquinarias para determinar el radio de las poleas de esas maquinarias y poder aplicarle tensiones, por ejemplo, de 600 libras especificadas para el cable. Lo ideal es buscar en el manual cuáles son estos dos mínimos bend radius. Si no los encontramos, un valor que casi siempre se cumple es que el radio de curvatura para no producir atenuación es 10 veces el diámetro del cable. Entonces simplemente nosotros medimos el diámetro del cable, ¿verdad? Nosotros tomamos nuestro cable, le medimos el diámetro, ese diámetro lo multiplicamos por 10 y ese es el radio de la circunferencia mínima que nosotros podríamos doblar el cable. Por favor, pónganle atención a este tema, revísenlo. Otro tema que se menciona es el número de hilos de fibra óptica. Fíjense que van como en pares, pero nunca hablemos de pares. En fibra óptica no se habla de pares, igual que en un cable multipar de cobre. Nosotros hablamos de hilos de fibra óptica. Empezamos con el número 2. Está apareciéndose actualmente, particularmente para aplicaciones de EFTTH, acceso a casa, de un hilo. Hasta no hace muchos años el cable de un hilo de fibra óptica no existía, sino específicamente para un Pascor. Los números de hilos pueden llegar hasta 288 y más, pero actualmente con las técnicas, ¿se acuerdan de la multiplicación óptica? Ha logrado que no necesitemos tantos hilos. Actualmente los números, como se menciona ahí, los que están en negrilla, serían los de 6, 12, 24 y 48. Actualmente, de nuevo, para la parte de FTTH, acceso final, se están popularizando cables de un hilo, de 2 hilos,
de 4 y 8. La razón por la aparición de esos cables diferentes al estándar durante muchos años que se ha mantenido en fibra óptica es por los splitters ópticos. Los divisores ópticos son igual que los splitters que nosotros conocemos en coaxiales, van en 2, 3, 4, 8, 6, 8. Entonces aparecen números que actualmente no se utilizaban. Entonces por eso ha habido una inclusión de esto. Finalmente terminamos este capítulo con el número de partes, cómo identificar las características de un cable con el número de partes. Entonces nosotros es interesante cuando adquirimos sobre todo cantidades importantes de algún tipo de cable, de pedirle al fabricante el desglose del número de partes, ¿no? Para estar seguro, por ejemplo, que el número de hilos en el buffer es de 6 o de 12, el tipo de aislante, el tipo de vidrio, etcétera, etcétera. Bueno, lo dejo hasta este momento y nos vemos en el capítulo o módulo número 3.